Lisa Sánchez es directora general de México Unido contra la Delincuencia, es experta en estos temas y la hemos invitado para entrar en un breve análisis de lo que se está discutiendo en este momento en la Cámara de Diputados en San Lázaro. Lisa, de antemano, muchas gracias por permitirnos esta conversación. Qué gusto saludarte y qué gusto saludar a la audiencia. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Lisa. ¿Qué implica esta reforma? Así a bote pronto, a reserva de analizarlo con mayor amplitud en su momento. ¿Se da por hecho que se va a aprobar? Pues sí, efectivamente, y aunque no le guste a Morena que se use el término de militarización, por supuesto que es una reforma militarizadora y sobre todo es una reforma que cambia mucho los equilibrios cívico-militares en México. Te voy a poner nada más 3 ejemplos para que podamos ver hasta qué punto esto realmente pues es un cambio de juego importante para las 4 Fuerzas Armadas, ahora con la recién añadida Guardia Nacional y no únicamente para la Guardia Nacional. Lo primero es que se elimina uno de los candados que han estado en nuestra historia constitucional desde hace más de un siglo en la Constitución, que es el artículo 129, y que precisamente se había redactado desde el constituyente original para limitar el poder de las Fuerzas Armadas, precisamente porque son corporaciones armadas, y no permitirles participar de los asuntos públicos y limitar su acción tal cual a los asuntos estrictamente relacionados con la disciplina militar. Ese es un artículo de la Constitución que así ha estado y que además nos ha permitido muchas veces retar la constitucionalidad de decisiones de autoridades civiles que se deshacen de responsabilidades y se las han transferido paulatinamente a las Fuerzas Armadas, favoreciendo una cosa que es muy importante, su empoderamiento económico y su politización con respecto, digamos, a un proyecto gubernamental más que el desempeño de funciones estatales, como tiene que ser una Fuerza Armada, pues siempre imparcial a las decisiones políticas de los distintos gobiernos. Eso se quita y entonces la Constitución que tendríamos ahora diría que las 4 Fuerzas Armadas podrán dedicarse a lo que la Constitución y las leyes que de ella emanen les permitan. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que vamos a formalmente permitir que se dediquen a hacer complejos turísticos, trenes, aeropuertos, que se dediquen a administrar las aduanas, a hacer control migratorio, etcétera, etcétera. Todo lo que se les ha transferido a punta de decretos ejecutivos y modificaciones legales, aún pendientes de resolución de constitucionalidad en la Corte, y pues no puede uno más que pensar que uno de los objetivos de esta reforma es precisamente que no se pueda echar para atrás pues esta militarización que sí se emprendió o se acrecentó mucho durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Otras cosas quizás un poquito ya más técnicas que sí tienen que ver, digamos, con el hecho de que se hace la Guardia Nacional una 4ª Fuerza Armada, pues es que se expande la jurisdicción de los tribunales militares sobre los guardias nacionales. Esto quiere decir que los asuntos disciplinarios de la Guardia los verá un tribunal militar. Y quizás la gente dirá, bueno, pues si van a estar dentro de la Sedena y van a ser una Fuerza Armada, ¿qué tiene que los tribunales militares puedan resolver los asuntos de violaciones a su disciplina? Es muy sencillo y es muy preocupante. Las 4 Fuerzas Armadas van a poder hacer tareas policiales de manera permanente, ¿no? Porque esto ya se vuelve una facultad permanente de la presidenta y al hacerlo, digamos, al hacer investigación, persecución del delito, pues básicamente tienen la facultad de detenernos, de catearnos, de entrar a nuestros hogares, de establecer retenes, de intervenir nuestras comunicaciones, de confiscar nuestros bienes y eso, ¿no? Pues va a encontrar pues un primer reto o una primera imposibilidad de defensa de los derechos de las personas en el hecho en que se van a escudar en la jurisdicción militar antes que rendir cuentas en tribunales civiles. Entonces, muy importante lo que está sucediendo hoy. Desafortunadamente es una deformación más de nuestro marco constitucional para permitir lo que hasta ahora han estado haciendo. Y déjame hacer un último comentario que tiene que ver con, pues no podemos ver esta reforma de manera aislada sin ver que al mismo tiempo pues está la cooptación y el debilitamiento del Poder Judicial, está la expansión de la prisión preventiva oficiosa y está la desaparición de otros órganos garantes del control constitucional como el INAI, por ejemplo, y del acceso a la información y la transparencia gubernamental, a la que, por cierto, no se sujetan las instituciones castrenses. Entonces, muy preocupante por donde se le vea,
y además patético el espectáculo legislativo que están dando nuestros representantes en San Lázaro en este momento. Lisa Sánchez, hay una pregunta que no puedo evitar hacerla. ¿Estamos a las puertas de una dictadura? Pues por lo menos estamos a las puertas del debilitamiento muy serio de cualquier tipo de control que nos permitiría defendernos de un proyecto de centralización y concentración de poder que dependerá mucho, fíjate nada más que grave, pues del poder echar mano de las Fuerzas Armadas en ausencia de los controles necesarios que en una democracia tienen que existir, que es no solo que el jefe del Ejecutivo sea un civil, sino que exista escrutinio civil, subordinación a la autoridad civil por parte de los militares y una serie pues de otras obligaciones de rendición de cuentas, de transparencia y de evaluación de su actuar que no son la regla en México, no lo han sido durante mucho tiempo, pero teníamos por lo menos la salvaguarda de que eso se podía pelear contra la Constitución y en este momento eso es lo que nos están quitando. Dime finalmente, Lisa Sánchez, cuando la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien tomará posesión el próximo 1 de octubre, dentro de 11 días, nos dice que se equivocan quienes califican como tú y muchos el hecho como un acto de militarización del gobierno, se equivocan porque dice esas Fuerzas Armadas están, digamos, comandadas por una fuerza civil, en este caso por la presidenta de la República, la comandante de las Fuerzas Armadas. Ella dice, esto es la garantía de que se respetarán los derechos humanos y este mando superior de lo militar, de las 4 ramas de las Fuerzas Armadas en que se convertirá este asunto a partir de la aprobación de lo que ahora se discute en San Lázaro, es un mando civil. ¿Qué le contestarías tú a la próxima presidenta cuando dice que de ninguna manera estamos ingresando a la militarización? Pues fíjate que muy respetuosamente no le contestaría con una opinión, le contestaría con un hecho que aconteció durante la administración del presidente López Obrador, y es que ese mando inequívocamente civil del gobierno, bajo el cual tendrían que estar sometidas las 4 Fuerzas Armadas, le negó públicamente al presidente entregar los archivos de Ayotzinapa en el marco de los trabajos de la Comisión de la Verdad, de la Guerra Sucia y otros crímenes atroces que se cometieron en México en el pasado, de manera que si ni siquiera eso, que es información de hace tantos años, o es información en el caso de Ayotzinapa todavía muy relevante, si ni siquiera eso pudieron hacer, pues imagínate cómo está el mando civil del Estado mexicano frente a todos los operativos permanentes contra la delincuencia organizada que hay en las 32 entidades del país. Lisa Sánchez, te agradezco muchísimo la oportunidad de esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula, como siempre. A ustedes muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia.